Este filme narra la historia de 3 investigadores que indagan el expediente de un homicida serial que elimina siguiendo los mandamientos. Ellos ahondarán en la pesquisa para destapar una espiral de horror que podría no pertenecer a este mundo. Esta cinta proviene de una franquicia que se inició en la década de los 80s, considerada por muchos como una de las continuaciones más destacadas. La cinta inicia cuando Pinhead, el dirigente de los cenobitas, responsable de eliminar a través del deleite la agonía a sus víctimas, sostiene el cubo del Emerchant, el cual funciona como un portal hacia su dimensión, un lugar donde se experimenta simultáneamente placer y sufrimiento. Él debe hacerle comprender al auditor que ya no posee relevancia ni utilidad, porque los tiempos han cambiado y ahora los pecados como la lujuria se administran de manera virtual, aunque en esencia siguen siendo los mismos. El auditor le concede la razón, admitiendo que todo se ha corrompido. Por otro lado, un hombre recibe una misiva, en cuyo interior está escrito que desea auxiliarlo por algo que él ha cometido, indicándole que acuda a una dirección antes de que sea demasiado tarde. El sujeto llega al sitio, y al tocar, la puerta se abre. Lo recibe una persona que inmediatamente lo sujeta a una silla. Es el auditor. Este le aclara que no pretende asesinarlo, sino escuchar su confesión, y comienza a interrogarlo acerca de una niña desaparecida. Al parecer, el hombre la raptó y abusó de ella. Finalmente admite todo lo sucedido. Mientras tanto, el auditor redacta la confesión en una vieja máquina de escribir, prometiéndole que recibirá su retribución más adelante, pero primero deberá pasar con el asesor. El asesor aparece con una botella repleta de lágrimas infantiles, las vierte sobre el papel donde estaba plasmada la confesión y lo devora con ansiedad. Luego comienza a vomitar en una vasija conectada por un tubo que conduce el contenido hacia el otro lado de la puerta, donde se hallan 3 mujeres que lo manipulan y dictaminan el veredicto: culpable. El auditor comprende que el vómito es el resultado del papel ingerido por el asesor, que contenía la declaración del hombre atado a la silla. Entonces se acerca y le dice que será conducido a purificarse, ya que es culpable, y esa será su compensación. El individuo es trasladado a una habitación, donde 3 mujeres lo despojan de su ropa. En otra escena, Pinhead espera, aparentemente anticipando algo. Una figura vestida completamente de negro se monta sobre el acusado y empuñando un par de cuchillas comienza a lacerar su cuerpo, eliminándolo y desollándolo, mientras las mujeres se bañan con su sangre. En un escenario distinto, una mujer baja aturdida de un automóvil, llega a su apartamento y llama a su compañero, pues observa una vela encendida, pero nadie responde. De repente aparece un hombre de negro que la golpea, arrojándola al suelo. En otro sitio, los investigadores David y Sean Carter se dirigen a indagar el homicidio de aquella joven, hallándola tendida boca abajo. En ese momento aparece la inspectora Christine Edgerton, sobresaltándolos, quien les comunica que colaborará con ellos en ese caso. De pronto escuchan un ruido proveniente del vientre de la muchacha asesinada, descubriendo que el homicida había introducido a su perro dentro de su abdomen, el cual logra ser rescatado a tiempo. En la oficina de los investigadores llega la agente Edgerton e intenta integrarse a ellos, ya que está más informada sobre la pesquisa. Sin embargo, el detective Sean Carter se retira del despacho y se dirige a su vivienda. Allí llega con un ramo de flores, aparentemente por el cumpleaños de su esposa, pero debido al trabajo no consiguió llegar temprano. Su mujer, enfadada, decide apartarse y se va a descansar. Al día siguiente, en la comisaría, David y Christine tratan de esclarecer el caso de una pareja de abogados asesinados a quienes les habían cortado la lengua, ya que acostumbraban a engañar a todo el mundo. La razón por la que se conoce todo esto es por las misivas enviadas por el criminal, las cuales, como se mencionó antes, estaban redactadas en una máquina de escribir antigua. Se concluye que quien escribe esas cartas utiliza un nombre masónico, ya que se hace llamar el preceptor, interpretado como alguien que pretende hacer cumplir los 10 mandamientos. Por ello, los 3 se unen para resolver el caso. Mientras tanto, el homicida continúa eliminando personas, empleando frases de purificación y almacenando la sangre de los pecadores en frascos de vidrio. Los detectives llegan a un parque infantil, donde hallan 8 brazos amputados y al mismo tiempo 4 frascos llenos de sangre. Mientras la inspectora Christine quiere descubrir quién es el culpable, el detective Sean le señala una reja donde están los avisos de las desapariciones de las víctimas, formando la palabra ladrones, percatándose de que se trata del mismo asesino al que siguen. En la oficina se enteran de que las víctimas son 4 jóvenes asesinadas, quienes tenían antecedentes policiales, ya que la sangre coincide con las manos encontradas. También descubren que el primer ejecutado era un pedófilo, relacionado con las 4 chicas, pues había sido arrestado por cometer actos indecentes al observarlas. Asimismo, la muchacha asesinada posteriormente era su abogada, quien lo había defendido en varias ocasiones. Los investigadores se trasladan al lugar donde supuestamente localizarán al preceptor, siendo recibidos por la casera.
Al entrar en su habitación encuentran numerosas revistas pornográficas y diarios donde se exhiben los crímenes cometidos por él. Descubren una carta y se la llevan al despacho para examinarla. Los dos detectives llegan a la oficina, preguntándole cómo le fue, pero él se siente mal, dejándolos solos y retirándose del lugar. En realidad, el investigador Shang prefiere ir solo a indagar la escena, dirigiéndose hacia la habitación del mentor. Allí, abre una computadora portátil y descubre la dirección a la que fue enviada la primera víctima. Shang llega al lugar, pero de pronto pierde el conocimiento y despierta atado a una silla. El auditor le exige explicar el motivo de su presencia, quedando sorprendido porque Shang ya conoce todo lo que le sucederá. El auditor le muestra un cubo después de que Shang pregunte qué es, aclarando que se trata de un portal entre dos dimensiones y que quien lo active será absuelto de sus faltas. Luego, empieza a interrogarlo mientras se prepara para escribir toda su confesión, advirtiéndole que será liberado cuando diga la verdad completa. El detective relata entonces todos los crímenes y muertes cometidas en el ejercicio de su oficio, añadiendo que únicamente Dios tiene el derecho de juzgarlo, lo que deja atónito al auditor. Este concluye que será entregado al consejero, quien tendrá mucho que devorar, refiriéndose a la confesión de Shang. El consejero aparece y al ingerir todo el papel se atraganta, expulsando tinta oscura y gritando de agonía, mientras las mujeres presentes sufran lo mismo. El auditor, aterrado, observa todo y le pregunta a Shang qué ha hecho, asegurándole que lo llevarán a purificarse. En ese instante suenan campanas que lo inquietan aún más, y se dirige hacia un sitio muy iluminado donde un ángel le ordena liberar al detective, explicando que es inocente. Sin embargo, Shang es nuevamente amarrado mientras las mujeres lo desnudan y le hacen beber su saliva. El auditor, confundido, va a buscar a Pinhead para contarle que Shang es inocente y pedirle instrucciones. Pinhead no se complica y le advierte que Shang regresará, aún más cuando se entera de que logró escapar llevándose otro cubo. El detective huye rápidamente y regresa al lugar donde estuvo cautivo llamando a su hermano David para entrar con él. No obstante, al ingresar lo hallan vacío. David le pregunta qué está ocurriendo, pero Shang guarda silencio absoluto, sin darle explicación alguna. Finalmente lo deja y regresa a su casa, donde contempla el cubo y recuerda todo lo que el auditor le había dicho. Al dormirse, sufre pesadillas con los cenobitas, despierta sobresaltado y cuando intenta tener intimidad con su esposa, lo atormentan visiones de los demonios, provocando que huya despavorido de su hogar. Afuera, se topa con las mismas criaturas que había visto antes y cae desmayado. Al día siguiente, mientras el detective David conversa con Christine sobre los problemas de su hermano, recibe una llamada de Shang, lo que lo obliga a acudir de inmediato. Lo encuentra golpeado y desvanecido. Al despertarlo, Shang le sugiere que quizá la detective Christine tenga intenciones ocultas al acercarse a ellos. En ese momento, David toma un ejemplar y observa 2 oraciones subrayadas, lo que le genera inquietud, y decide hacer una captura antes de marcharse del sitio. Al llegar a la oficina, nota que existe una semejanza con los primeros recados del instructor y con los del volumen marcado de su hermano, por lo que se lo comunica a Christine. En ese instante, aparece él para atender una llamada del perito sobre la abogada fallecida, motivo por el cual la investigadora Christine opta por acompañarlo y simula que olvidó su teléfono móvil para pedirle a David que intente indagar lo que está ocurriendo. Mientras se desplazan, Christine procura obtener la información a su manera, pero Sean le da a entender que no es condenada, al igual que David, quien le escribe para decirle lo mismo. Los agentes arriban al lugar del forense y este les muestra lo que halló, una cuchara y su celular, explicándoles que ella no perdió la vida en su apartamento, sino que fue trasladada desde otro sitio. Ante eso, ambos se dirigen hacia esa ubicación, que aparentemente es un depósito, y como está clausurado, deciden irrumpir por la fuerza. Dentro comienzan a inspeccionar, subiendo hasta la terraza, donde encuentran mucho material y descubren que todas las fotografías tienen perforaciones en los ojos. Al abrir la última imagen, Sean se entera de que su esposa tuvo un encuentro íntimo con su hermano y golpea a Christine para que no se lo revele a David. En ese instante, llega David, sube hasta la azotea y encuentra a su hermano apuntándole con un arma, preguntándole cómo lo localizó. David le responde que sospechó de él por las frases que halló en el libro, las cuales buscaron en internet y resultaron estar vinculadas con los homicidios cometidos, lo que los condujo rápidamente a ese lugar junto con la dirección que el forense le había proporcionado. Sean también lleva a su esposa a ese sitio con engaños, los acerca a los dos y les confirma que todas las fotografías en la habitación corresponden a las víctimas asesinadas por él, revelándoles además la traición de su esposa y manifestando que tampoco esperaba eso de David, después de ver su imagen con ella en la pared. En ese momento los obliga a sentarse a ambos, entregándoles el cubo y ordenándoles que lo abran. Provocando la aparición de Pinhead, Sean se aproxima a él, diciéndole que estaba consciente de que vendría, intentando pactar con él, ofreciéndole a su mujer y a su hermano,
quienes según él son infieles y merecen ser sancionados. Pero este no lo acepta, ocasionando que las cadenas lo sujeten de las manos y manifestándole que todos se sofocaron por el peso de su culpa y que será conducido a cumplir su condena. Cuando David interviene, lo atraviesa con otra cadena, de la misma manera que a la esposa de Sean, arrastrándolos hacia la penumbra. En ese momento, aparece nuevamente el ángel custodio del Edén para detenerlo, alegando que Sean forma parte de un designio y que los homicidios que cometió no son causa suficiente para ser sentenciado, dirigiéndose a Sean y ordenándole que prosiga con su labor. Pinhead lo libera, pero le aclaran que no está absuelto, ya que es un criminal, por lo que lo aguardarán hasta el instante de su juicio. Lo dejan en libertad y desaparecen del sitio, junto con el auditor y el ángel. Sin embargo, Christine logra sobrevivir y lo elimina, puesto que él intentó asesinarla. Luego llama a la policía y les informa que atrapó al perceptor. Por otra parte, el ángel, colérico, le reprocha a Pinhead que habrá consecuencias, ya que él estaba al tanto de todo lo sucedido, pero a él no le importa, pues ha subsistido gracias al sufrimiento. Entonces la sujeta por las manos con las cadenas e incrusta cada uno de sus clavos en su frente, arrancándole el rostro. El auditor se le aproxima, diciéndole que serán desterrados por lo que Pinhead acaba de cometer, por lo cual, como castigo, Dios lo envía al mundo terrenal, convertido en un vagabundo más, dando final a la película. La escena posterior a los créditos abre las puertas para que el auditor tome el control absoluto, como se muestra en Hangover, Alemania, recibiendo a 2 misioneros ingenuos que llegan a su guarida mortal. Más videos interesantes en pantalla. Disfruta.